Buenos días, hoy vamos a iniciar con el tema de cálculo de indicadores de producción. Normalmente la avicultura comercial y otras ganaderías, producción de ganaderas, se basa mucho en el uso de los registros, ¿no? Y de indicadores o parámetros de producción, metas a alcanzar en las granjas. También el propósito de esta plática es uniformizar algunos criterios, ¿no? o maneras de calcular los parámetros o los indicadores. Entonces, el tema es cálculo de indicadores de producción. Bueno, en la industria avícola comercial, la eficiencia biológica se mide a través de parámetros productivos. ¿Qué es un parámetro? Bueno, un parámetro, según la estadística, es una medida descriptiva de una característica de la población. Puede ser el peso vivo, la media de peso vivo o un valor deseado, un valor que normalmente vamos a encontrar en la guía de las líneas genéticas que van a usar en su trabajo, o es un valor establecido por el dueño de la granja. Por ejemplo, dice el dueño, ¿sabes qué? Debemos de obtener peso de los pollos a las 5 semanas de 2 kilos 300. Entonces ese es el parámetro, es lo que debe de lograr el casetero, ¿verdad? Para que ese es el parámetro. El indicador, en términos de estadística, es una medida que describe una muestra. Por ejemplo, cuando calculamos la media de peso o la altura de ustedes, ustedes son una muestra, entonces eso es un estimador, no es un parámetro. El parámetro es lo que deberían alcanzar a cierta edad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre parámetro e indicador. El parámetro se refiere a una medida tomada en la población y el indicador es una medida tomada en la muestra. Hay dos funciones muy importantes en la avicultura comercial, la producción de carne de pollo y la producción de huevos. Hay otras actividades como son tener reproductoras, progenitoras que son productoras de huevo fértil, pero la más importante y las que vamos a estar trabajando en este curso son la producción de pollo y producción de huevo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles? Bueno, parámetros de importancia. Aquí hay que quedar bien claro. El parámetro es, por ejemplo, la media de peso vivo. El peso vivo es la característica, pero ¿qué de peso vivo? La media de peso vivo. Normalmente es lo que usamos, puede ser la mediana, pero normalmente usamos la media, ¿no? De peso vivo. La media de consumo de alimento, de conversión, mortalidad, kilogramos de pollo por metro cuadrado, rendimiento en canal, índice de producción o calificación. Estas son las parámetros o medidas que tenemos que tomar para evaluar la productividad de la caseta, de la granja y de las casetas en particular. Esto es con respecto a pollo de engorda, tenemos peso vivo, consumo, conversión, mortalidad, y esto también corresponde a la etapa de crianza en las gallinas de postura. Las gallinas de postura tienen dos etapas. Durante la crianza, que normalmente se crían en casetas de piso, y luego la etapa de postura, cuando las gallinas rompen postura, que están en jaulas, ¿no? Entonces, cuando están en la etapa de crianza, también nos interesa ver el peso vivo de los animales por la cuestión de la uniformidad del lote, el consumo de alimento, que estén consumiendo lo adecuado, lo deseado o adecuado para que crezcan, la conversión, ¿no? La relación consumo de alimento, peso vivo, la mortalidad, que no sea alta. Esto en crianza y en pollo de engorda, pero en pollo de engorda también nos interesa kilogramos de pollo por metro cuadrado, rendimiento canal y índice de calificación o producción que ya mencioné anteriormente. La siguiente. Producción ave día. En la etapa de postura, ¿qué características vamos a medir para obtener los parámetros, como yo decía? Bueno, son producción ave día. Ahorita definimos ese concepto, posiblemente muchos no lo conozcan. Producción ave día, producción ave encasetada, consumo de alimento, peso de huevo y conversión alimenticia. Son las características de las cuales vamos a obtener más importantes, de las cuales vamos a obtener los parámetros para compararlo con los indicadores. Mortalidad.
Bueno, vamos a definir para uniformizar criterios o para recordarles algunos conceptos importantes. ¿Qué es la conversión? Bueno, es el kilos de alimento consumido por el animal sobre la ganancia de peso de ese animal, o puede ser kilogramos de alimento consumido durante todo el periodo de engorda, por ejemplo, sobre la ganancia de peso, ¿no? Entonces, teniendo un ejemplo que si los animales consumieron 4.4 kilogramos de alimento y pesaron a X edad 2 kilos, entonces la conversión es 2.2. Es la manera de calcular la conversión. También esto es con respecto a ganancia de peso, pero con respecto a kilogramos de huevo producido, la conversión sería a kilogramos de alimento consumido sobre kilogramos de huevo producido. Otro ejemplo, si en el lote, por ejemplo, se consumió 320 kilogramos de alimento y los kilogramos de huevo producido durante el periodo de estudio es de 160 kilos, entonces en ese periodo de estudio o durante la postura la conversión fue de 2, una conversión, o sea, 2 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de huevo, y arriba es 2 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de peso vivo de pollo. Mortalidad, bueno, la mortalidad es el número de animales muertos en un periodo, por ejemplo, hasta las 7 semanas, hasta las 6 semanas, 5 semanas, o es la mortalidad entre el total de animales al inicio del periodo. Si metimos 100 animales al final del periodo, ¿cuántos se murieron? Es la mortalidad total durante el periodo de estudio. Podemos calcular la mortalidad en una semana, ¿no? También. Y el otro concepto que utilizamos es tasa de mortalidad, que es número de animales muertos en el periodo sobre animal días en riesgo. Esto es un animal días en riesgo, es para medir tasa de mortalidad, y los que ya llevaron epidemiología sabrán de lo que estoy hablando. Bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo de que ustedes de cálculo de mortalidad y tasa de mortalidad. Por ejemplo, esta es la fecha del estudio y vemos que son 7 días, una semana, y queremos calcular la mortalidad por día, ¿no? La mortalidad y la tasa de mortalidad por día. También puede ser que esto que está aquí en días pudiera ser semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o mes, ¿no? Eso puede cambiar, pero aquí queremos por día, ¿no? Entonces, y supongamos que iniciamos con 11,800 pollos de engorda, y estos son los que se murieron en un día. Luego tenemos en ese día, luego el día siguiente, pues obviamente hay que restarle a los animales totales los que se murieron, ¿no? Se murieron 120, quedan 11,680, y luego se murieron este día 180, entonces el día siguiente habrán este número de animales, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mortalidad acumulada en la semana? Recuerde que estos son días, y la tasa de mortalidad de esa semana, en esa semana. Bueno, como yo les decía, la mortalidad se calcula como la suma de los animales muertos, que fueron 1,000, entre el total de animales que iniciaron la engorda. Entonces, 1,000 entre 1,000. Aquí, como lo quiero en porcentaje, me da, hay que multiplicarlo por 100, cosa que no está en la fórmula. Pero aquí, como quiero expresarlo en porcentaje, lo multiplico por 100 y me da 8.47. Es el total de animales que se murió la semana. 8.47 se murieron esa semana. Ahora la pregunta es, ¿cuántos animales se murieron en promedio durante la semana?
Esta es la tasa de mortalidad. Entonces, es el total de animales muertos entre el total de animales días a riesgo. Y nos da 1.26. 1.26. Es lo que se murió, es como decir, se muere el 1.26% cada semana. La otra cosa de decirlo es que por cada 100 animales se murieron 1.26 en un día X. ¿No? ¿Cuántos animales espero que se mueran en un día X? Cualquier día de la semana, pues 1.26 por cada 100. Entonces, si ustedes multiplican 1.26 por 7, que son 7 de la semana, casi da lo mismo que 8.47, que sería el acumulado. Pero no da exactamente, porque la única condición para que diera exactamente lo mismo es que la mortalidad fuera constante, ¿no? O sea, que se murieran todos los días la misma cantidad. Si no, hay una pequeña, no muy grande, bueno, depende, como les decía, si hay un brote y se murieron 1000 animales, pues sí la mortalidad total va a afectarse un poquito. No va a estar, este valor no va a dar, pero en práctica, en teoría, si multiplicamos esto por 7 o por el periodo que estamos estudiando, nos debe de dar la acumulada, pero hay ciertas limitantes, desviaciones que causan que esto no sea exactamente igual. Como les decía, puede ser un brote o una situación que causó mortalidad, más mortalidad, una mortalidad drástica en un día. Sería como un valor extremo, ¿no? ¿A qué sigue, Rona? Bueno, ya tenemos la primera parte. Esto aplica mucho para los pollos de engorda y aplica mucho para para la etapa de crianza de las pollas. Pero aquí lo que necesitamos aprender, otras características o parámetros que necesitamos medir en pollo de engorda es cuántos kilos de carne producimos por metro cuadrado, no cuánto pesa el pollo. Lo más importante en las empresas avícolas no es cuánto pesa el pollo, el promedio del peso del pollo, sino cuántos kilos de pollo o de vivo estoy produciendo por metro cuadrado. Entonces, si yo quiero hacer eso, entonces vamos a usar esta fórmula. Dice peso promedio de las aves finalizadas, en este caso en kilos, ¿no? Peso promedio de las aves finalizadas. Yo tengo un lote de 10,000 pollos y al final tomo una muestra y peso 100 pollos, por decir, y me da que es 2.2 kilos, por decir. El promedio de esos 100 pollos o de todo el lote, depende, pero normalmente es una muestra de las que tomo. Entonces, una vez que yo tenga cuánto pesó el promedio de este pollo, lo que tengo que hacer es, dice, número de aves que iniciaron, vamos a ponerle que son 10,000, y número de aves que se murieron durante el periodo de, no sé, 42 días, o 45 días, como está aquí. Entonces, el número de aves de inicio, vamos a suponer que habían 10,000 y se murieron 500. Entonces, vamos a tener, pues, 9,500 que sobrevivieron, 500 se murieron. Si se murieron 500, vivieron 950. Entonces lo multiplico por 2.2, pues me va a dar 20,900 kilos. ¿Cuál es la superficie de la caseta? Vamos a suponer que la caseta tiene 10 de frente por 120 de fondo, 1,200 metros cuadrados. Entonces yo lo divido y me va a dar este valor, que aquí le faltó kilogramos, ¿no? Entonces, estoy produciendo en esta granja o en esta caseta se produjeron 17.4 kilogramos de pollo por metro cuadrado. Ese es un valor muy importante. Entonces, a veces es más importante, por ejemplo, si quiero producir más kilos de pollo, ¿qué es lo que voy a hacer? Si la densidad, estoy metiendo 10 pollos por metro cuadrado, pues meto 12 o 11. Voy a aumentar los kilos de pollo, aunque la mortalidad va a aumentar un poquito y la conversión va a empeorar un poquito, pero en términos de kilos de pollo producido va a ser mucho más, ¿no? Bueno, esta es la manera de calcular y normalmente en aves nos interesa saber cuántos kilos producimos por metro cuadrado. Índice de producción o calificación.
Este índice de producción o calificación lo utilizan mucho en avicultura, no sé si a nivel mundial, pero sí en nuestra región se utiliza mucho el índice de producción o calificación. ¿Qué quiere decir este concepto? Normalmente el productor, el dueño de las granjas, normalmente le da estímulos a sus trabajadores y le dice, mira, si tú me tienes una calificación arriba de 220, te voy a dar un bono extra, ¿no? 1,000 pesos por el lote, más aparte de tu salario, al final de salir el lote, si tú sacaste una calificación muy buena, que para mí va a ser, que yo establezco de 220, te voy a dar un bono de 1,000 pesos. Si no, pues no te lo doy. Entonces, lo usan como un estímulo. Entonces, ¿cómo se obtiene el índice de producción o calificación? Es el peso promedio del lote, pero vean que aquí ya puse gramos, ya no, aquí era kilogramos, aquí son gramos, nada más es cambio de la medida, ¿no? Entonces, peso promedio del lote sobre la sobrevivencia, 1 menos la mortalidad, es la sobrevivencia, ¿no? Dividido entre la conversión que se obtuvo el lote entre los días en producción del lote por 10, ¿no? Entonces, si tenemos los pollos salieron con 2,200 gramos, o sea, 2.2 kilos, pero aquí está en gramos, lo multiplicamos por 1 menos los que se murieron, el 5%, ¿no? Entonces, me va a dar esto 0.95, ¿no? Lo divido, la conversión, vamos a suponer que 2 y los pollos estuvieron en la caseta 45 días. Puede ser 42, 45, 49, lo que se estableció. Lo multiplico por 10 y me da 232.2. Entonces, este casetero tuvo una calificación de 232.2. Quiere decir que si yo le prometí que le iba a dar un estímulo por su buen trabajo, pues este señor le va a tener su bono de 1,000 pesos que yo le prometí. Hay otros caseteros que no lo lograrían. Normalmente es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner que todos los caseteros lo obtuvieron. A todos les dicen, bueno, pues la próxima vez les pido 230 o 240 para forzarlos a que se motiven a ganar de eso. Y sabiendo también, hay que ser congruente, sabiendo que se puede lograr. Posiblemente la mortalidad, la guía nos dice que debe ser 4%, tuvimos 5%. Bueno, podemos lograr todavía el 4%, vamos a bajar un poquito la mortalidad o vamos a mejorar un poquito la conversión, ¿no? Entonces, estas son fórmulas que se utilizan mucho en la avicultura. Porque normalmente un casetero atiende una caseta o atendía. Ahorita con la tecnología, pues normalmente un casetero puede atender 2 o 3 casetas. Entonces, pero vamos a pensar en una para no hacerlo tan complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo es la primera vez que aplico esto y ni tengo idea cuál va a ser mi calificación, ¿no? Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, 220 un tanto arbitrariamente, o hablo con mi veterinario y si lo sabe calcular, tener una idea, me va a decir 220. Si lo estamos obteniendo y todos los caseteros lo tuvieron, pues lo subo el próximo lote, que solo estamos hablando de 9 semanas. Las siguientes 9 semanas el cambio, este parámetro, que es lo que yo deseo tener, lo cambio a 240. Y a lo mejor el próximo lote, no sé, 6 sí tuvieron arriba de 240 y 4 no. Ahí es donde entra el veterinario con esta información. Dice, bueno, ¿por qué esos 4 no lo obtuvieron y estos 6 sí? ¿No? Si son los mismos animales, mismo alimento, pues, a lo mejor son flojos, a lo mejor no les interesa mucho su chamba, no les importa los estímulos, ¿no? Ya saqué para el frijol de hoy, mañana no me interesa ganar ese bono. Bueno, entonces, pero también ahí el veterinario y el dueño, en conjunto con el veterinario, decidirán, bueno, pues hay que correr a este cuate, o porque no quiere, porque él no quiere, pero bueno, esperemos que la lógica nos indica que todos deben de querer ganar un poquito más. Y eso no debe de ocurrir. ¿Me explico? Entonces, es la manera. Por ejemplo, ¿cuánto debe pesar el pollo a las 45 días, por decir algo? Pues allí en su guía de la línea genética, ahí va a decir
400. Ese puede ser el parámetro de peso vivo. De ahí lo tomo. Pero vuelvo a lo mismo, es lo que dice la guía. Pero a lo mejor nunca lo vamos a poder obtener porque estamos en trópico, sobre todo en las épocas de calor no lo vamos a obtener. Bueno, le voy a pedir a mis empleados algo razonable, ¿no? Bueno, le voy a pedir, si dice la guía 240 y yo ya tengo años trabajando esto y calculando la calificación, y decir, bueno, pues lo que yo debo pedirles es algo lógico, pues 220. Y cuando me lo obtenga, le voy subiendo poquito, a lo mejor lo que les faltaba a los trabajadores es un estímulo, una motivación para hacerlo un poquito mejor, estar pendientes de que no se mueran los animales o que los comederos no estén vacíos, detalles, ¿no? Porque recuerden que ustedes, de acuerdo con la fórmula, si se modifica el peso, se modifica ese valor. Si modificamos la mortalidad, se modifica ese valor. Si modificamos la conversión, se modifica ese valor. Entonces, cualquiera de estos tres que mejoremos, hay un aumento. Y si mejoramos los tres, pues esperemos que el impacto sea mayor, ¿no? Es lo que dice y para eso se aplica las cuestiones teóricas que estamos aprendiendo. Bueno, aquí lo que podemos hacer es un ejercicio. Como dice aquí, es un ejercicio, no está resuelto, lo vamos a tener que resolver. Entonces, bueno, aquí dice producción de huevos gallina día en un determinado periodo. Hay dos conceptos que se utilizan en la producción de huevos que no lo van a encontrar en cerdos ni en bovinos, ¿no? La producción de gallina ave día o gallina día y gallina encasetada. Entonces, son dos valores que vamos a trabajar, dos fórmulas que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se calcula la producción ave día o gallina día? Número promedio de huevos producidos en el periodo sobre el número promedio de gallinas en el periodo. Ese es el ave día. El ave encasetada es el número promedio de huevos producidos sobre el número de gallinas encasetadas, las que iniciaron la postura. Es como casi la mortalidad acumulada y la incidencia, ¿no? Verdadera, ¿no? Pero no es otra cosa, pero bueno, pero es la misma principio, ¿no? Número de gallinas encasetadas. ¿Cuántas gallinas iniciaron? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para utilizar estas fórmulas. Dice el ejercicio, supongan que se conoce la producción diaria de huevo de la semana 48 de postura de 12.000 aves encasetadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la producción ave día de la semana 48? ¿Cuál es la producción ave encasetada en la semana 48? ¿No? Entonces vean aquí que la semana 48 tiene 7 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es lo que nos preguntan es, esta semana 48, ¿cuál fue la producción de huevo de gallina día? Y cuál fue el número de la producción de huevo por ave encasetada. Entonces, solo vamos a usar la fórmula que están aquí arriba con estos valores. Entonces, sería un ejercicio para que ustedes hagan. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cuánto nos dio la producción de huevo por gallina día? ¿Cómo lo vimos? Número promedio de huevos producidos en el periodo. Sería el número total de huevos. ¿Cuánto fue? 9.662. Este es producción de huevo ave día. Este es igual, ¿cuánto fue? 9.662. ¿Aquí dio cuánto? El total fue 67.637. Pero la fórmula dice que hay que sacar el promedio, entonces lo dividimos entre 7, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 9.662. Entre número promedio de gallinas en el periodo. Sería el total de estos animales entre 7. ¿Cuánto nos dio? 81.880 entre 7. ¿Y nos dio? 11.697. Entonces lo dividimos y nos da por 100. Nos 82.
82.60%. Esta es la producción ave día. ¿Ok? Vamos a hacer el de ave encasetada. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí al ladito. Ave encasetada sería producción de huevo por ave encasetada es igual a producción de huevo por gallina encasetada. Ese sería el total de huevos, ¿no? Ese sería ¿no? Sería 9.662. Pero entre el total de las gallinas que iniciaron postura, que fueron 12,000 por 100, ¿cuánto nos da? 80.50%. Entonces, producción de ave o de gallina, gallina día y producción de gallina encasetada. Entonces, ese sería el cálculo. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto, vamos a continuar. Bien, otro concepto que es muy importante en la avicultura y también lo es en los cerdos y debería serlo en todas las especies, es la uniformidad. No solo es importante que los animales alcancen 2,5 kilos, los pollos alcancen 2,5 kilos a las 45 días, por decir algo, sino que todos los pollos su peso sea lo más uniforme posible. No nos interesa un lote que tenga un animal de animales de 1,5 y a las 45 días y animales de 3 kilos a las 6,5. Quiero que sea lo más uniforme posible, porque imagínense que yo llevo animales heterogéneos al frigorífico, ¿no? Al matadero, y entonces yo pongo mi navaja para cortarles el cuello a los animales. Entonces a unos los voy a cortar en la panza, a otros les paso por aquí por la cabeza. En cambio, si están uniformes del mismo tamaño, la misma talla, pues no tengo que estar ajustando a cada rato la navaja, ¿no? Y como los pollos se van tomando al azar, pues ¿cuánto tiene? Pues hay que, pues vuelvo un relajo. Entonces, lo más uniforme. Entonces, lo importante no solo es el peso, sino también la uniformidad. Y aquí vamos a aprender cómo se calcula la uniformidad. La uniformidad se puede medir de varias maneras, con un coeficiente de variación, pero lo más común y términos prácticos que usan los caseteros o los de los rastros, perdón, es la siguiente fórmula. Es calcular el peso promedio de los animales y luego sacarle un 10% a ese promedio y se lo suman y se lo restan al promedio. Por ejemplo, vamos a suponer que el peso promedio de los animales es de 2 kilos, 2,000 gramos. Entonces le saco el 10% a 2,000 gramos o 2 kilos, va a ser 200 gramos. A esos 200 gramos se lo resto al 2,000, me va a dar 1,800. Y luego se lo sumo a 2,000 y me va a dar 2,200. O sea, mi intervalo es 1,800, 1,200. Entonces yo voy y cuento los animales que caen en ese intervalo, lo multiplico y lo divido entre el total de animales, lo multiplico por 100 y ese me da la uniformidad. Ahorita viene una diapositiva con la información y lo vamos a hacer. Entonces, y también aquí esta figura muestra que, por ejemplo, este es un lote de azul más desuniforme que de color moradito. Entonces tiene que ver, aquí estamos hablando de una enfermedad del 90%, aquí de 75% y aquí de 61%. Hay más desuniforme. Lo que queremos es, cuando menos, mínimos uniformidades de, no sé, del 80%, ¿no? Buena uniformidad, no mala uniformidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a usar la fórmula, esa que les estoy diciendo. A la media de peso vivo, le sumamos le restamos el 10% de la media y le sumamos el 10% de la media. Luego vamos a contar
los animales que caen dentro de ese intervalo. Y lo multiplicamos por 100 y ya nos da el porcentaje. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Uniformidad, vamos a poner que estos son pesos a las 4 semanas de pollos de engorda de 24 pollos. Claro, lo hice con 24 por propósito de hacer un ejercicio sencillo y rápido, pero en realidad 24 no es un tamaño de muestra adecuado, posiblemente 100, 200 pollos se hayan pesado, ¿no? Habría que calcular, usar la fórmula de tamaño de muestra, que ya saben ustedes de los que tomaron epidemiología. Entonces, hagan este ejercicio y lo desarrollamos en el pizarrón como hicimos el ejercicio anterior. Entonces, la media de esto es 1.83 kilos. ¿Ok? Entonces, a este el 10% de esto, ¿cuánto es? 0.18. 18. Al 10%, no. Ok. Entonces, le voy a restar 0.183. Damos un 0 aquí. Y aquí le voy a sumar ¿cuánto me da? 1.647. ¿Y aquí? 2.013. ¿Ok? Ya tengo mi intervalo. Lo que voy a hacer ahorita es que estos pesos que están aquí, voy a ver cuántos pollos de estos caen en este intervalo. O si quieren, cuentan los que no caen y se lo resto a los 24. Pero bueno, ¿cuántos caen? Por ejemplo, el primer pollo cae en el intervalo. Sí. Entonces vamos buscándolos. Vamos a bajar esto rápido, ¿sí? Vamos viendo. No, no todos. Los últimos dos. Está ordenado. Ah, bueno, la ventaja es que tenemos ordenados los. No están ordenados los pesos. 1.647. Los últimos tres no caerían. Los últimos tres no caerían. ¿Ok? Entonces, bueno, ya 4. Entonces los 4 no caen. Entonces, 20, porque si 4 no caen, 20 caen. Entonces, 20 entre 24 por 100, ya tiene la uniformidad. Divídanlo. 20 entre 24 por 100 y nos da la uniformidad. Uniformidad del lote. ¿De cuánto? 83%. Muy buena uniformidad. Claro, si hubiera 90 sería mucho mejor, ¿no? De hecho, como lo estamos comentando no hace un rato en el break, para las pollas de postura, la uniformidad también es de importancia, especialmente para las progenitoras, las reproductoras pesadas, es muy importante, ¿no? Porque las progenitoras y reproductoras hay que controlarlas más su peso, inclusive hay que ser un poquito más exigentes que los pollos comerciales o con las gallinas de postura comercial. Tal vez con un 80% nos conformemos con el pollo de engorda, con la crianza de postura comercial, pero en progenitoras y reproductoras a lo mejor hay que exigir 85 o 90%. Entonces, para cada función zootécnica es diferente.